Creo que me rompí un tímpano. Gracias, Benjamín, por esta maravillosa sorpresa. No me lo esperaba, no me acordaba que la canción llegaba tan, pero tan alto. Y creo que vos lo hiciste maravillosamente bien. Pero bueno, creo que estoy sordo de un oído porque esos agudos me rompen mucho. Así que, chao. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a una de las más maravillosas voces que hemos escuchado en este canal. Estamos hablando del jovencito Benjamín Velázquez, directamente desde Perú, haciendo un nuevo cover de una de las canciones del maravilloso Dimash Kudaibergen. Se trata de Sinful Passion, que dice de la siguiente manera. Mi admiración a Dimash. Qué grande este pibe, ¿verdad? Escucha. Bien, vamos a ir hasta ahí, después vamos a escuchar todo de corrido nuevamente, pero fíjate que ya desde el comienzo es una canción tremendamente difícil. Entiendo que es una composición original de Dimash, que ya hemos hecho el análisis en particular de esta maravillosa pieza que es extremadamente musical y en la voz del príncipe kazajo es un lujo completamente, como así también en la voz de este maravilloso jovencito Benjamín Velázquez, que tiene una voz tremendamente distinguida y esperamos que siga creciendo y evolucionando en su técnica para que tenga la carrera que se merece realmente, porque tiene muchísimo futuro por delante. Así que ese análisis sobre Sinful Passion en la versión original de Dimash ya lo tenemos en el canal. Si no lo viste todavía, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero lo que vamos con la dificultad de esta canción, más allá de la interpretación a la cual uno tiene que adaptarse porque tiene la voz de Dimash en la cabeza, es una canción musicalmente muy difícil porque modula mucho. Es decir, cambia de atmósfera sonora muchísimo. Y de hecho en esta sección, que es la que eligió Benjamín para poder cantar, se nota eso. Y vamos a escuchar nuevamente para que veas. Acá ya pasa. Imagínate que arrancás en esta nota y venís acá. Hasta ahí estamos bien, es un re menor. No pasa nada del otro mundo. Pero fíjate esto. Hasta acá todo normal. Y esto es una locura lo que pasa ahí y Benjamín lo hace maravillosamente bien. Cambio de nuevo. Esto. Bueno, creo que me rompí un tímpano. Gracias, Benjamín, por esta maravillosa sorpresa. No me lo esperaba, no me acordaba que la canción llegaba tan, pero tan alto. Y creo que vos lo hiciste maravillosamente bien. Pero bueno, creo que estoy sordo de un oído porque esos agudos me rompen mucho. Así que, chao. Mentira, está todo bien, no pasa nada. Es maravilloso lo que canta este pibe. Acá en Argentina, cariñosamente, a los jóvenes le decimos pibe, piba. Es algo muy común, así que no te preocupes, que está todo más que bien. Pero fíjate que en esa sección, más allá de toda la modulación que ocurre en el medio, el cambio de atmósfera sonora, las notas hiperagudas, que dada su corta edad todavía puede llegar muy tranquilamente a los agudos. Veremos conforme crece, porque no sé si llega a 10 años este chico. No recuerdo. Si tenés alguna información al respecto, déjalo escrito debajo en los comentarios. Los jóvenes, cuando uno es pequeño, tienen las cuerdas vocales mucho más dúctiles y le permite cantar más agudo naturalmente. Por eso los chicos tienen voces más agudas naturalmente, y a medida que uno crece se le va agravando la voz paulatinamente porque cambia la contextura física y demás. Por eso después podemos separar a las voces humanas en distintos registros. Calculo que tenor va a ser seguro. Por ahí llega a ser un contratenor como lo es Dimash, que es algo muy particular que ocurre en él, pero creo que Benjamín puede llegar a hacerlo tranquilamente. Y luego tenemos en las voces femeninas, sopranos, mezzosoprano y contralto. Hay otras voces más estilísticamente determinadas, pero a grandes rasgos son 3 masculinas y 3 femeninas. Las masculinas, tenor, barítono y bajo, agudo, medio y grave. Y lo mismo con las voces femeninas, soprano, mezzosoprano y contralto, agudo, medio y grave. A rasgos generales, todas las voces tienen puntos de cruce, porque no es que uno se acota a esto, muchas veces sí ocurre, pero en general las voces humanas tenemos el rango de 1 octava, 1 décima, que es esto aproximadamente.
Y esta gente que canta tan maravillosamente bien, lo que siempre nos llama poderosamente la atención es que sobrepasan esos límites humanamente estandarizados. Por eso muchas veces hacemos bromas respecto de que cantan de forma inhumana o parecen extraterrestres porque se salen de la media. Es decir, es algo que se puede hacer con mucho entrenamiento de por medio. Yo creo que a esta altura de la vida, si me pusiera a entrenar vocalmente, no podría alcanzar estos niveles excelsos de perfección, pero sí podría mejorar mucho mi voz porque desde ya que no soy cantante, soy músico simplemente y puedo cantar un poquito y afinar, pero hay muchísimo trabajo acá detrás. Vamos a escuchar la última parte que nos resta, que si mal no recuerdo es la de los melismas así medio oscuros, y luego vamos a hacer un repaso general porque es maravilloso esto. Pero lo que decía era esto, vamos a escuchar esta última parte, que es cuando me fui corriendo. Que ahí lo pone. Mi 7. Esto. Y fíjate el cambio de voz, hay mucha voz de cabeza, mucha voz mixta, y en esa parte final que mete los melismas bien arabescos como nos suenan, más el vibrato del repitiendo ese mi para luego despegar y resolver en este la hiperagudo 1, 2, 3, 4, la 5, pero antes habíamos visto que llegó, que ahí mismo lo ponía en su video, porque este es un video que tiene subido a su cuenta de TikTok, que te recomiendo que lo sigas porque hay muy buen contenido. Llega hasta el Mi 6, dispara hasta el Si7, perdón, hasta el Si6, todavía con voz de cabeza de él, pero luego llega hasta esta nota, tengo que cambiar la configuración del teclado para llegar, que es un Mi 7, que acá llega con whistle tone, o tono de silbido, porque claramente es una nota altísima que a mí se me sale de registro porque a este teclado le falta una octava, no es porque no llegue con el piano, a este teclado le falta una octava. Pero toco un botón y mágicamente cambio de octava, así que estamos salvados. Es maravilloso eso, como decíamos, hay mucha modulación, tiene un muy buen trabajo vocal, ojalá que siga trabajándolo así como lo está haciendo porque es genial. Vamos a escuchar una vez de corrido esta interpretación de este fragmento de Sinful Passion, que no necesitamos más para saber que Benjamín es un gran cantante y tiene mucho futuro por delante, pero disfrutémoslo ahora teniendo todas estas cosas en la cabeza para tomar cierta perspectiva respecto de lo que es capaz de hacer y también de la dificultad que tienen estas piezas que son a este punto icónicas, por lo menos para nuestra hermosa comunidad del canal. Escuchen. Y además, cómo pasa suavemente de un lugar al otro. Súper épico todo. Sube y baja. Sube y baja. Y ahora sube. Bajar el volumen por las dudas. Y además es un gran intérprete dramático. Cambia de voz de vuelta. Y cómo vibra. Maravilloso, Benjamín, la verdad es un lujo tremendo escucharte, seguí así, ojalá que después pueda grabar música original, no sé si ya lo ha hecho, por ahí ya lo hizo y estoy hablando sin saber, pero si tiene música original, comentámelo debajo en los comentarios, pero estaría bueno que en algún momento pueda dedicarse a eso completamente. Si te interesa que hagamos esta clase de videos, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a poder unirte a la comunidad del canal y sugerir esta clase de recomendaciones para que esos videos sean dedicados especialmente para vos y que podamos hacerlo sin los cortes comerciales habituales. Y además, si llegaste hasta acá y te gustó este video, esta clase de contenido, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Benjamín y Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.